Les invito a que abran su Biblia en Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 6. Continuamos desarrollando la serie La identidad de la iglesia. Esta es la enseñanza número 19 y el título es Aviva el fuego. Y quiero que no se adelante, porque luego de repente como que dicen, ¿qué nos espera? Bueno, algo bueno de parte del Señor nos espera. Aviva el fuego. Para los que anotan, ese es el título. Y en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 6, dice Pablo, por lo cual te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Hasta ahí vamos a leer. Le invito a que deje por ahí a un lado su Biblia y juntos hagamos una oración. Señor, en el nombre de Jesús pedimos que tu plan para nosotros en esta hora se cumpla completamente, Señor. Tú ya habías diseñado este día, ya habías preparado este tiempo, Señor, para hablarnos al corazón. Y queremos entender, comprender, discernir tu palabra en este tiempo, Señor. Nos encomendamos a la palabra de tu gracia, que es la única que nos puede sobreedificar. En el nombre de Jesús, Señor, y que tu Espíritu Santo en esta hora, como el Maestro, enseñe todo lo que necesitamos aprender. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Una de las características, entre muchas otras que hemos estado revisando a lo largo de todas estas enseñanzas, 19 ya, una de las características, una más, que identifican a la iglesia de Jesucristo o deben identificar a la iglesia de Jesucristo precisamente en este tiempo, es que se debe caracterizar por ser una iglesia avivada, despierta, una iglesia encendida. Y esa iglesia avivada, despierta, encendida, debe de ser una iglesia activa también, como consecuencia del fuego de Dios en su vida. ¿Sí? ¿Cuántas iglesias el día de hoy? Me ha tocado estar en algunas congregaciones donde está muerta la iglesia, por diferentes razones. Pero la iglesia, si usted estudia un poco los inicios de la iglesia, usted se dará cuenta que desde los primeros, a partir del capítulo 2, cuando la iglesia primitiva recibió esa llenura con el Espíritu Santo, y de hecho esa fue la instrucción del Señor, no se muevan de Jerusalén hasta que sean investidos, llenos del Espíritu Santo, y entonces puedan ustedes ser testigos, es decir, puedan salir y testificarle al mundo de la obra redentora de Jesús, el evangelio de Jesús basado en la cruz de Jesús. Pero antes los cristianos tenían que ser llenos del Espíritu Santo. Y una vez que ellos fueron investidos con el Espíritu Santo, usted se va a dar cuenta que ellos empezaron a activarse, como que se despertaron, como que esa iglesia se avivó de una forma tan impresionante que no les importaba que su vida misma estuviera de por medio. A ellos lo que les importaba era predicar del evangelio de Jesucristo. ¿Por qué? Porque en ellos había descendido ese fuego del Espíritu Santo que los motivó, que los encendió, que los despertó y los puso activos. Bueno, la iglesia de hoy debe de parecerse a la iglesia primitiva también, en ese sentido y en muchos otros más. Y fuego en la Biblia tiene varias representaciones.
Necesitamos estar muy bien enterados porque ahorita voy a decir más adelante algunas cosas que no tienen nada que ver con un fluir del Espíritu Santo. La gente dice, queremos fuego y queremos fuego y queremos fuego, pero lo traducen a muchas otras cosas que no tienen nada que ver con lo que la Biblia habla acerca del fuego. Por eso es que quiero iniciar primero dándole a conocer algunas representaciones que tiene el fuego en la Biblia. ¿Qué significa el fuego en la Biblia? Y estas son solamente algunas que yo tengo. Hay muchas otras más, pero en primer lugar, una de las que considero más importantes es el fuego representa la presencia de Dios en la vida de un cristiano, nacido de nuevo, por supuesto. El primer caso que encontramos representando el fuego como la presencia de Dios es en Génesis 15:17. No lo busquen, no tenemos tiempo para desarrollar o ver todos los versículos, pero ahí usted va a encontrar la representación del fuego, la presencia de Dios como una antorcha ardiente representando, insisto, la presencia de Dios haciendo un pacto con Abraham. ¿Sí? Entonces, número uno, fuego representa la presencia de Dios en el cristiano. Número dos, el fuego es una representación también de la voluntad de Dios cuando elige a alguien y le hace un llamado. Por ejemplo, en Éxodo 3:2, Moisés está recibiendo un llamado y la representación fue que se le apareció el ángel del Señor en una llama de fuego en medio de una zarza ardiente. Y ahí fue Moisés a ver por qué no se apagaba el fuego. Y al momento de ir Moisés a ver esa grande visión, dice que de ahí surgió la voz de Dios. De en medio de ese fuego surgió la voz de Dios, la misma presencia de Dios haciéndole un llamado a Moisés para que él fuera el responsable de sacar al pueblo de Israel de la esclavitud en la que estaba viviendo. Número 3, el fuego representa la continua y constante presencia de Dios en el altar del sacrificio. Allá en el Antiguo Testamento, en el tabernáculo, dice la Biblia que ahí estaba el altar del sacrificio, y ese altar del sacrificio siempre debía de mantener fuego. Es decir, ese fuego nunca debía de apagarse. Y según Levítico 6:12, dice que ese fuego encendido sobre el altar no debía apagarse y que los sacerdotes constantemente debían mantener ese fuego encendido. Dice la Biblia en 1 Pedro 2:9 que ahora usted y yo somos reyes y sacerdotes. Somos los sacerdotes de nuestra casa. Somos los representantes de Dios ante nuestro hogar y los representantes de nuestros hijos ante Dios. Es decir, desarrollamos una función sacerdotal. En otras palabras, entonces, el fuego de Dios en nuestra vida jamás debe de apagarse. Jamás. Cada uno de nosotros, dice ahí la Biblia que cada mañana el sacerdote tenía que ir al altar del sacrificio y cerciorarse que ese fuego estaba encendido, lo que nos hace ver que nosotros, nuestra vida cristiana como reyes y sacerdotes en el Nuevo Testamento, en el tiempo que estamos viviendo, ese fuego de Dios que simboliza la presencia de Dios jamás debe de apagarse. Cada mañana usted y yo necesitamos ir a su presencia, y estando ahí en su presencia, usted y yo debemos postrarnos en su presencia, clamar a Él, hablar con Él, comunicarnos con Él y decirle: Señor, derrama del fuego de tu presencia en nosotros. Cada mañana, ¿para qué? Para que el fuego de su presencia en nosotros cada día permanezca de una forma constante y continua. Sin embargo, hay muchos, no de aquí, de otros lugares, que a veces yo los veo tan apagados porque no se tomaron el tiempo para ir a la presencia de Dios y decirle: Señor, dame del fuego de tu presencia. Andan más ocupados en otras cosas, andan más afanados por otras cosas,
y el fuego de Dios que representa la presencia de Dios en nuestra vida no está presente. Por eso vivimos una vida vacía, una vida apagada, una vida inactiva, ¿sí? Somos muy activos en cualquier otra actividad, pero no se trate de las actividades que tienen que ver con agradar a Dios, porque esas actividades hay quienes no les gustan. Entonces, el fuego encendido, simbolizando la presencia de Dios en nosotros, debe de permanecer continua y constantemente ardiendo en nuestra vida, de dentro hacia afuera, como un resultado y una consecuencia de nuestros tiempos personales con Dios, ¿sí? Número 4, el fuego fue usado como un instrumento también para ofrecerle a Dios una ofrenda. El fuego se transformaba en humo, que cuando subía al cielo en el Antiguo Testamento, ese humo estaba simbolizando la aceptación de Dios a esa ofrenda, ¿sí? El fuego encendido en nuestra vida, cuando venimos a adorarle a Él, ese fuego, ese humo de lo que hay dentro de nosotros, de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro corazón rendido a Él, debe de subir hasta su presencia, y usted y yo necesitamos estar conscientes que Él aceptó nuestra ofrenda, que fue una ofrenda agradable para Él. Pero también usted y yo nos podemos dar cuenta cuando nuestras ofrendas no son agradables al Señor y cuando no pasan de aquí. Entonces, el fuego representa una ofrenda para Dios también, el fuego de su presencia en nosotros. El fuego también estaba representando en el Antiguo Testamento, escuchen esto, hermanos, el justo juicio de Dios contra personas, en aquel tiempo el pueblo de Israel, que se quejaron contra Dios cuando estaban en el desierto. Dice la Biblia en Números 11:1 que aconteció que el pueblo se quejó a oídos de Dios y los oyó Dios, y ardió su ira y se encendió en ellos el fuego de Dios, y ese fuego de Dios que descendió del trono de Dios consumió todo un extremo del campamento donde estaba el pueblo de Israel. ¿Todo por qué? Porque el pueblo de Israel empezó a quejarse y Dios lo escuchó. ¿Cuántos saben que Dios nos escucha? Dios escucha todo lo que dices aquí, allá, a donde quiera que vas. A veces tratamos o procuramos de escondernos de la gente, pero escuchen esto, de Dios absolutamente nadie se puede esconder. Dios nos escucha, Dios nos conoce, Él es omnisciente, Él es omnipresente, Él está en todo lugar, Él lo sabe todo, Él es todopoderoso. A Él nadie, absolutamente nadie lo puede engañar. El pueblo de Israel empezó a quejarse porque andaban en el desierto y empezaron a añorar las cosas que tenían en Egipto. Y en ese capítulo ellos están demandando alimento, y más adelante, después de que descendió el fuego de Dios trayendo justo juicio por aquellos que se quejaron contra Dios, más adelante en su misericordia Dios les da el alimento, les envía alimento, codornices tan abundantemente que el pueblo empezó a comer de la provisión de Dios. Hermano, quiero decirte, no te quejes contra Dios por la condición en la que te encuentras. Porque muchos de nosotros estamos padeciendo y estamos viviendo alguna condición espiritual en nuestra vida, pero Dios no tiene la culpa, son nuestras acciones. Es nuestro comportamiento, es nuestra forma de pensar, es nuestra forma de conducirnos delante de la presencia de Dios. Dios no tiene la culpa. ¿Por qué a veces nos quejamos con Dios cuando Él está listo para amarnos, cuando Él está listo para bendecirnos, cuando Él está listo para darnos de su paz, cuando Él cada día está listo para darnos de su alimento cuando venimos y lo buscamos, cuando Él siempre está listo para extender su mano y colmar de toda bendición a aquellos que lo buscan? ¿Por qué nos quejamos contra Dios? Tengamos mucho cuidado, porque el justo juicio de Dios puede caer a tu vida y a mi vida.
si nos quejamos. En el Nuevo Testamento, el fuego está representando la venida del Espíritu Santo, y en el capítulo 2 está representado con lenguas repartidas como de fuego, dice Hechos 2:3. Y esas lenguas repartidas como de fuego fueron lo que les dio el poder de lo alto para testificar, para evangelizar, para proclamar el evangelio de Jesús. Alguien que se le apagó el fuego de Dios difícilmente testificará de lo que Jesús hizo en la cruz. ¿Sí o no? La pregunta es, ¿cuándo fue la última vez que le hablaste a alguien de Cristo? La pregunta es para nosotros, ¿cómo está el fuego de Dios en tu vida? Porque alguien que no está en la presencia de Dios, alguien que no está buscando ardientemente la presencia y el fuego de Dios, difícilmente puede hablar de algo que jamás ha experimentado. Porque el que está en su presencia y experimenta paz, y experimenta gozo, y experimenta seguridad y fuerza espiritual, de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, el fuego representa también la presencia del Espíritu Santo en la vida de los creyentes nacidos de nuevo. El fuego será el elemento de castigo y juicio final en los tiempos finales, cuando vayamos ahí a estar ante el gran trono blanco. Dice la Biblia en Apocalipsis 20:14, y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, versículo 15. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado ¿a dónde? Al fuego. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al fuego, al juicio de Dios. Ese fue el juicio de Dios. Entonces, en los tiempos finales, el fuego será un elemento que estará determinando precisamente el juicio de Dios. ¿Entendió la representación que tiene el fuego? ¿Sí lo entendió? En base a eso, yo voy a empezar a desarrollar este mensaje, hermano. ¿Sí? Yo quería establecer esa base para que usted identifique claramente lo que fuego significa. ¿Sí? En Habacuc 3:2, una ocasión, el profeta del mismo nombre, Habacuc, hizo la siguiente oración. Escúchelo ahí. Habacuc 3:2. Él oró de la siguiente manera. Él dijo: oh Jehová, he oído tu palabra. Otra versión dice: he recibido la revelación de tu palabra acerca del inminente castigo para tu pueblo. Es decir, este profeta que se mantenía escuchando la voz de Dios, escuchó la revelación de Dios, que Dios venía a traer juicio al pueblo. Dice: he escuchado tu palabra, he recibido tu revelación, sé el inminente castigo que viene para tu pueblo. Y dice: y temí. Es decir, tuvo él un temor reverente por lo que él estaba viendo, un temor reverente ante la majestad de Dios. Por lo tanto, mire la oración que él hace: oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Le estaba diciendo: reenciende tu obra, resucita tu obra. Esta expresión aviva se traduce en esos versículos: reenciende, resucita, despierta tu obra. Y cuando dice obra, se está refiriendo al pueblo de Israel de aquel tiempo. Reenciende tu obra en medio de los tiempos. La pregunta es: ¿por qué el profeta Habacuc estaba haciendo esta clase de oración? La historia dice, y usted lo puede constatar en los primeros capítulos, que Habacuc había observado la corrupción de la sociedad judía. Había visto la justicia que había desaparecido. Es decir,
la injusticia estaba por todos lados, la violencia, la impiedad se encontraba por todos lados y nadie, absolutamente nadie, le ponía fin. Ni los que se decían siervos del Señor. Habacuc había visto que los que se decían conocer a Dios se habían alejado y se habían desviado de los mandamientos de Dios. Eso era lo que estaba viendo el profeta Habacuc en el pueblo de aquel tiempo. También el profeta Habacuc estaba viendo cómo en aquel tiempo se oprimían unos a otros, se divorciaban y se volvían a casar unos con otros, y los más ricos, los que tenían el poder económico, estaban quebrantando las leyes sociales. Escucha, hermano, no estoy hablando ni me estoy refiriendo a la corrupción y a la implacable violencia que está en México, en Centro y Sudamérica. No me estoy refiriendo a eso. Tampoco me estoy refiriendo a Estados Unidos, donde hoy muchos que se precian de ser cristianos porque asisten a una iglesia, pero viven como mundanos como consecuencia de su claro alejamiento de la palabra de Dios. No me estoy refiriendo a ellos, pero cualquier semejanza con la realidad, escuchen, es mera coincidencia. Me estoy refiriendo a lo que el profeta Habacuc estaba viendo en la sociedad judía y en el pueblo de Israel de aquel tiempo. Y ahí en Habacuc 1:3 le voy a leer rápidamente los versículos. No tengo mucho tiempo, quiero terminar esto. Dice Habacuc 1:3, nomás anótelo rápidamente. Dice: ¿por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Está en un diálogo el profeta Malaquías. Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se está levantando cada día, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad, por cuanto el impío está asediando al justo y por eso sale torcida la justicia. Eso era lo que está, ese es el panorama que estaba saliendo. Escuchen esto, hermanos. Hoy está sucediendo exactamente lo mismo. Y pregunta, ¿estaremos viendo el mismo panorama que en aquel tiempo? ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Por lo tanto, la enseñanza y la oración del profeta Habacuc, hermanos, nos debe de hablar. Debe de ser para nosotros una revelación que no sea una revelación pasajera. Debe de ser una revelación que venga a lo más profundo de nuestro corazón, y de lo más profundo de nuestro corazón debe de salir la misma oración que hizo el profeta Habacuc, diciéndole al Señor: Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Pero ¿sabe por qué en muchas congregaciones no sale este tipo de oraciones? Porque no está el fuego de Dios en la vida de muchos de ellos. Están apagados, pero necesitan ser reencendidos, necesitan ser despertados, necesitan ser avivados. En el primer versículo que leímos en 2 de Timoteo 1:6, volvemos a ver que Pablo le está aconsejando al joven pastor Timoteo, le está diciendo: aviva el fuego. Le está diciendo: aviva el fuego. En otras palabras, le está diciendo que la presencia de Dios en tu vida permanezca encendida constante y continuamente. Aviva el fuego del don de Dios. Ya dijimos entonces, por un lado, avivar el fuego significa la presencia constante y continua en la vida de un cristiano nacido de nuevo. Y los dones son las capacidades dadas por Dios para hacer la obra del evangelio. Por lo tanto, me puedo dar cuenta entonces que aquellos que no están avivados en el fuego de Dios no pueden desarrollar la obra de Dios de acuerdo a los dones y capacidades que Dios les dio, porque están apagados. Espero que no haya alguno de esos aquí. Y si lo hay, el llamado para ti, hermano, es: aviva el fuego. Aviva el fuego de Dios en tu vida.
¿Por qué Pablo le pidió al joven Timoteo que avivara el fuego? Es una pregunta que luego surgió en mi corazón. Y otra más, ¿a qué tipo de fuego se estaba refiriendo Pablo? Y otra más que surgió en mi corazón, ¿qué estaba pasándole al joven Timoteo? Vamos a darle respuesta más adelante a estas preguntas. Pero en estos días escuché un spot que usaron en una radio para invitar a cristianos a un evento, y ahí dijeron precisamente algo que llamó mi atención y me inspiró para compartir este mensaje. Yo considero que este mensaje es un llamado muy importante, no solamente para los ministros del evangelio del día de hoy, sino para todos los creyentes en el mundo entero. El llamado es avivar el fuego de Dios en nosotros. Porque la iglesia de Jesús en estos tiempos está tan débil que muy posiblemente en la vida de muchos el fuego está a punto de extinguirse totalmente, pero necesita volver a ser reencendido. La vida de muchos de nuestros jóvenes, hermanos, no solamente no tienen el fuego de Dios, y los que lo tienen están a punto de apagárseles. Por eso, como padres de familia, tenemos la responsabilidad de estar hablando con nuestros hijos y estarles ministrando y estarles sembrando la palabra de Dios y estar luchando de rodillas por nuestros hijos, que el fuego de Dios permanezca constante y continuamente como en el altar del sacrificio, que no pare de estar ardiendo el fuego de Dios en sus vidas, para que cuando ellos se enfrentan a las tentaciones y a la presión de una sociedad maligna y perversa en la que nos tocó vivir, ellos puedan estar encendidos con el fuego de Dios y superar cualquier tentación que se les presenten. Pero muchos caen en esas tentaciones porque el fuego de Dios no está con ellos. ¿Sí o no? ¿Cómo están tus hijos, hermano? ¿Cómo están tus hijas? ¿Están con el fuego de Dios? ¿Se les está apagando el fuego de Dios? ¿O están encendidos verdaderamente para Dios? ¿A qué tipo de fuego se estarían refiriendo ahí en ese spot publicitario? Porque el llamado era ese: ven con nosotros al evento y aviva el fuego. Y vuelvo a repetir, eso me motivó a mí a estudiar. ¿Sí? ¿Será un fuego que tiene que ver con experimentar únicamente sanidades, señales y milagros? ¿Será un fuego que tiene que ver con experiencias que llegan solo al nivel de las emociones, de los sentimientos, o experiencias raras y místicas? Eso será el fuego. Eso será cuando ellos están haciendo este llamado a avivar el fuego en el corazón de la gente. A eso se estarán refiriendo. Porque déjenme decirle, no sé cuántos de ustedes han estado en reuniones donde unos gritan, otros patalean, otros tiemblan, otros están hablando allá en lenguas, otros se están riendo por allá, otros se están revolcando por allá, otros están experimentando como dolores de parto, otros están haciendo una cosa y otros están haciendo otra cosa. Algunos otros están hablando y profiriendo supuestas profecías que todos deben oír y escuchar. Y la pregunta es, ¿ese será el fuego de Dios? Porque todos ellos suponen que porque están viviendo todo ese tipo de manifestaciones raras y místicas y equivocadas, todos ellos están suponiendo que están avivados por el fuego de Dios y están experimentando en ese tipo de lugares un avivamiento impresionante. Yo pregunto, ¿ese será el avivamiento? Hay una pregunta muy importante, hermanos, para nosotros hoy. ¿Ese será el fuego al que la iglesia de hoy, o el que la iglesia de hoy necesita avivar
¿Ese será? ¿Puras emociones? ¿Puros sentimientos? ¿Puras visiones raras? ¿Ese será el fuego que la iglesia contemporánea de nuestros días necesitará el día de hoy avivar? ¿Ese será ese fuego? No lo creo, hermanos. Le dice Pablo entonces a Timoteo: te aconsejo, Timoteo, te recuerdo, te insto que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de las manos. ¿Cuál es el fuego que la iglesia necesita avivar? ¿Cuál es el fuego? ¿Qué clase de fuego tú necesitas el día de hoy? ¿Será el fuego constante y continuo de la presencia de Dios que nos lleva al arrepentimiento? ¿Será el fuego de Dios que nos quebranta? ¿Será el fuego de Dios que nos hace experimentar su presencia? ¿Será el fuego de Dios que nos hace experimentar su gozo? ¿Qué clase de fuego tú necesitas el día de hoy? ¿Será un fuego basado solamente en las emociones o en los sentimientos o en las cosas raras lo que tú necesitas el día de hoy para poder decir estoy avivado y estoy en avivamiento? ¿Será esa clase de fuego el que la iglesia de Dios necesita en el día de hoy? Mire lo que le sucedió a los hijos de Aarón por causa del fuego. En Levítico capítulo 10, si usted abre su Biblia ahí rápidamente, Levítico capítulo 10, versículo 1, rápidamente vamos ahí. Dice: Nadab y Abiú, hijos de Aarón, tomaron cada uno su incensario y ofrecieron delante de Jehová fuego extraño que él nunca les mandó. Déjeme decirle que el incensario era una herramienta sacerdotal que debía usarse solamente para fines y propósitos santos. Era una vasija en la que se colocaba el fuego y el incienso para el culto a Dios. Culto significa homenaje a Dios, un homenaje de adoración a Dios. Y ese incienso que se usaba diariamente era de un material de bronce. El que se usaba en el gran día de la expiación era de oro, que era una sola vez al año. Pero cada día en el homenaje a Dios, el incensario era llenado con carbones tomados del fuego perpetuo que estaba ahí en el altar del sacrificio, que permanecía todos los días constantemente encendido. Sobre los carbones se echaba el incienso, las especias aromáticas, y así entonces se difundía hasta la presencia de Dios un aroma grato que tenía que ver con las ofrendas a Dios. Pero hacían uso del incensario. Y estos hombres, Nadab y Abiú, no solamente no tomaron del fuego santo, fueron y tomaron de otro tipo de fuego. No fue del altar de bronce, sino que en una acción totalmente deliberada, descuidada e irreverente, decidieron tomar otra clase de fuego, entrar en el lugar santísimo, lugar que era reservado solamente para el sumo sacerdote, y fueron ahí deliberadamente a ofrecerle un fuego extraño a Dios. Un fuego que nunca Dios les mandó que le dieran. ¿Y sabe qué sucedió ahí? Ahí mismo descendió fuego de Dios y murieron estos dos jóvenes. Qué injusto Dios, pudiera pensar alguno. ¿Por qué los mató? Bueno, es que yo no sé si usted sabía, pero dice la Biblia que Dios es justo y ama la justicia. Y a través de Pablo se establece la justicia de Dios en Romanos 6:23, dice que la paga del pecado es muerte. Y eso es lo justo. Y Dios imparte su justicia. En Levítico 10:2, en el versículo 2, ahí donde estamos, dice: y salió fuego de delante de Jehová y los quemó y murieron delante de Dios. Entonces dijo Moisés a Aarón: esto es lo que habló Jehová diciendo: en los que a mí se acercan me santificaré, y en presencia de todo el pueblo seré glorificado. Y Aarón cayó. Escuchen esto, hermanos. Dios nos ha hecho
vasijas y nos ha seleccionado a usted y a mí para depositar en nosotros su verdadero fuego, su presencia en nosotros. Pero esa presencia en nosotros debe de descender cada día de su presencia, de su trono, para entonces en ese sentido, con la presencia de Dios en nosotros, tengamos ustedes la honra y el privilegio de servirle para darle gloria y honra al que nos ha llenado con el fuego. Versículo 4. Y llamó Moisés a Misael y a Elzafán, hijos de Uziel, tío de Aarón, y les dijo: acérquense y saquen a sus hermanos de delante del santuario. Y luego dice: fuera del campamento. Nadab y Abiud, no solamente su pecado los llevó a morir, sino su pecado los llevó también a ser echados fuera del campamento por haber ofrecido fuego extraño que Dios nunca les mandó. Y a lo mejor tú dirás: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Escuchen esto, hermanos. ¿Cuántas veces nosotros nos acercamos supuestamente a ministrar a Dios en adoración con vestiduras sucias y manchadas por el pecado? ¿Cuántas veces, hermanos? Es más, el día de hoy hay muchos que fueron a la iglesia ya desde en la mañana temprano y están viviendo dobles vidas. Pero van a la iglesia y levantan las manos. ¿Cuántas veces nos hemos acercado a ministrar a Dios no con unas vestiduras sacerdotales como personas o hijos de Dios consagrados totalmente para Dios, sino con las vestiduras de nuestra humana y muy carnal sabiduría, y ahí ofrecemos un fuego extraño que no le agrada a Dios? ¿Cuántas veces? Nunca se me olvida aquel pastor con 20 años de matrimonio y un ministerio floreciente. Finalmente se le descubrió que llevaba un año teniendo relaciones sexuales con una joven del grupo de alabanza. ¿Todo por qué? Por no discernir lo santo de lo profano y estar ofreciendo fuego extraño a Dios. Yo no sé cómo este hombre duró un año ofreciéndole fuego extraño a Dios, suponiendo o pensando que su alabanza y su adoración y sus supuestas predicaciones estaban ministrando a la gente y que sus ofrendas para Dios estaban llegando al trono de Dios. Era fuego extraño y eso lo llevó a ser echado del campamento, es decir, eso lo llevó a ser echado del ministerio. Él solito se descalificó. ¿Cuántos líderes espirituales, ministros de alabanza caen en algún pecado y se descalifican a ellos mismos del ministerio? Debido a que Satanás, escuchen esto, hermanos, Satanás está trabajando constantemente. Satanás no descansa, Satanás no se toma vacaciones, Satanás no pide permiso para descansar. Satanás está trabajando con el fin de socavar la integridad de los líderes espirituales y no solamente deshonrar el ministerio, sino deshonrar al que es el dueño del ministerio. Se llama Jesús. ¿Cuántos grandes ministros han caído en pecados graves y no solamente han deshonrado su ministerio, deshonraron a Jesús también? Porque Satanás estuvo trabajando ahí, socavando. ¿Sabe usted lo que significa la palabra socavar? Mire lo que significa, me llamó mucho la atención la palabra socavar. Es excavar por debajo algo, hasta dejarlo solo en una mera apariencia, pero falso. Es debilitar la fuerza de algo o de algo, usando especialmente asuntos o aspectos morales. Por ejemplo, esta plataforma está muy bien
hecha. Pero si alguien empieza a socavar, excavar, lenta, constantemente, diariamente, puede dejar solamente la superficie en una mera apariencia. Pero tarde o temprano, como la superficie está tan débil, puede caer. Escuchen esto, hermanos. Muchos de nosotros aquí nos vemos bien en la mera apariencia, pero solamente tú y Dios saben si hay cosas dentro de ti, muy en tu interior, que están socavando tu vida interior, que están excavando tu vida y te están debilitando espiritualmente. Tú lo tienes que saber. Tú lo tienes que saber. Y necesitamos estar alertas. Y cuando tú te das cuenta que el enemigo está trabajando, es porque descuidamos posiblemente alguna área de nuestra vida. Y es en ese momento cuando necesitamos entrar a su presencia y decirle: Señor, necesito el fuego de tu presencia, ese poder de tu presencia en mí, que puede consumir todo pecado dentro de mí, Señor. Cualquier cosa que esté debilitando mi vida espiritual, Señor, yo te pido que la llenes en estos momentos, que la quites de mi vida, Señor, porque quiero mantenerme íntegro para ti. Pero eso solamente lo sabes tú. Yo no lo sé. El amor al dinero, al cual algunos han codiciado afanosamente, la fama, el aplauso, el reconocimiento de la gente, así como los pecados de inmoralidad, como es el adulterio, la fornicación, la pornografía, escuchen, han estado socavando la vida de muchos creyentes dentro de la iglesia, pero han estado socavando también la vida de muchos ministros del evangelio, que hoy ya no están. Yo no sé si usted se había dado cuenta, hermano, pero el día de hoy hay muchos altares, entiéndase, plataformas, donde se está ofreciendo a Dios un fuego extraño que Él jamás mandó que se le ofreciera. Y yo pregunto, ¿dónde está el verdadero fuego de Dios? ¿Cuántos ministros alrededor del mundo están construyendo grandes altares, grandes edificios con tantas comodidades habidas y por haber, y hacen una cosa y le ponen otra, y hacen esto y hacen aquello y le dan todas las comodidades a la gente? Pero mi pregunta es, ¿dónde está el fuego de Dios en esos altares? ¿Dónde está el verdadero fuego de Dios? Elías construyó un altar para la verdadera adoración y para la verdadera gloria de Dios, y el fuego consumidor de Dios cayó e hizo temblar y sacudió al pueblo de Dios de aquel tiempo. El pueblo de Israel, escuchen esto, hermanos, en el tiempo del profeta Elías, el pueblo de Israel había sustituido la adoración a Dios por la adoración a Baal. ¿Quién era Baal? Era un Dios que el pueblo de Israel estaba adorando, y es un Dios que tiene que ver con la lascivia, es un Dios incontrolable, era un Dios tirano, malvado, perverso, pero el pueblo de Israel lo estaba adorando a ese Dios Baal, al Dios de la lascivia, como el día de hoy muchos están adorando a ese Dios, al Dios de la lascivia. Y ese Dios Baal tenía una esposa a la cual también adoraban, llamada Astarot. Era la patrona del sexo, era la patrona de la guerra injusta. Además era considerada como una prostituta sagrada, según ellos. A Baal y Astarot la estaban adorando el pueblo de Dios. Sustituyeron la adoración a Dios y la cambiaron por adorar a Baal y a Astarot. Pero mire el desafío tan impresionante de un profeta Elías que sabía y conocía a Dios. Primera de Reyes,
capítulo 18. Primera de Reyes, primer libro de los Reyes, capítulo 18, versículo 21. Recuerde que el pueblo de Israel estaba adorando a los Baales. Esa era la condición del pueblo de Israel. Habían hecho a un lado de la adoración a Dios. Y en medio de esa perversión y en medio de esa abominación, se acerca el profeta Elías y dice, acercándose Elías a todo el pueblo, dijo, estoy en Primera de Reyes 18, 21. Acercándose el pueblo, Elías a todo el pueblo dijo, ¿hasta cuándo claudicaréis ustedes entre dos pensamientos? La palabra claudicar se traduce vacilar. La palabra claudicar también se traduce saltar de un lugar a otro. ¿Dónde andaba el pueblo de Israel? Saltando de un lugar a otro. Primero adoraban a Baal, después adoraban a Astarot y después adoraban más dioses. Andaban vacilando, pero en medio de esa situación se levanta un hombre que conocía a Dios y desafía al pueblo de Dios y les dice, ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Si el Señor es el verdadero Dios, síganle a Él, y si Baal es el verdadero Dios, vayan en pos de Él. Y el pueblo, escuche, me llama mucho la atención cómo termina el versículo 21. Y el pueblo no respondió palabra. Yo me pregunté, ¿por qué el pueblo no respondió palabra? Me sorprendí con lo que estudié, hermanos. Resulta que hacía tiempo que el pueblo de Israel estaba tratando de unir el servicio de adoración a Dios con el de Baal. En otras palabras, ya desde aquel tiempo, aquellos hombres pretendían darle surgimiento a lo que hoy se conoce como el movimiento ecuménico. ¿Qué es el movimiento ecuménico? Se refiere a toda iniciativa que tenga como propósito una mayor unidad y cooperación entre las diferentes religiones cristianas, debido a que todos el día de hoy, por el simple hecho de llamarse cristianos, aunque se conduzcan como paganos, deben estar unidos. Además, el movimiento ecuménico busca la cooperación entre las diferentes religiones como el judaísmo, es decir, los que aún siguen creyendo que la salvación viene a través del estricto cumplimiento de la ley. Ellos pretenden unir al cristianismo católico, apostólico y romano con los evangélicos y también con el Islam. Y quienes lo están promoviendo en el día de hoy, el movimiento ecuménico, lo llaman el día de hoy de una forma más diplomática. Probablemente usted no ha escuchado ya esta expresión, el ecumenismo. ¿Por qué? Porque le dieron en cambiar su nombre. Ahora le llaman un nuevo camino a través del establecimiento de un diálogo interreligioso de todas las religiones. Yo pregunto la misma pregunta que hizo Pablo: ¿qué tienen que ver la luz con las tinieblas? ¿Qué tiene que ver? Para ellos lo que más importa es el compañerismo, el diálogo, la unidad. Para ellos no les importa la sana doctrina de Jesucristo, porque dicen ellos que la doctrina los divide. Algunos de ellos dicen, no vamos a hablar de la fe que salva, porque la fe, la doctrina nos va a dividir. Mejor hablemos de una fe que te motiva, una fe motivacional, donde motivan a la gente a decirle, solamente tienes que creer que Dios te va a bendecir y eso se hará. Donde esa fe motivacional lo único que promueve son los sentidos físicos y apelan a la codicia económica del corazón de muchos de los que escuchan ese tipo de mensajes. Pero nunca les hablan
de una fe en el Hijo de Dios que murió en una cruz para la salvación de todos sus pecados y la liberación de la condenación eterna. No les hablan de eso. Y así como hoy, hermanos, en aquel tiempo el pueblo estaba tan aferrado en su necedad de unir la adoración a Dios con Baal, que no fueron capaces de responder el desafío que les hizo el profeta Elías. Se quedaron callados. No pudieron responder una palabra. En muchos púlpitos o en muchas plataformas el día de hoy, hermanos, se está ofreciendo un fuego extraño que jamás Dios ha mandado que se le ofrezca. El día de ayer vi en una televisora cristiana, y esto ya no es raro, es tan común, lo han hecho tan común el día de hoy, que los músicos motivadores que estaban entreteniendo a una multitud de gente, era un auditorio, yo creo que había como 10,000 personas ahí. Los que estaban ahí cantando estaban baile y baile y baile, bailes muy sensuales, pero no solamente estaban bailando ellos, estaban invitando a la gente a bailar. Y lo peor del asunto es que la gente estaba bailando pensando que esa era una ofrenda que Dios iba a recibir. Fuego extraño que Dios nunca mandó que se le ofreciera. Elías en aquel tiempo les propone a los israelitas de aquel tiempo resolver la controversia entre Dios y Baal, apelando a que recibieran una señal que fuera visible del cielo, una señal. Y resulta que era el fuego con el que Israel estaba adorando a Baal también. Por lo tanto, Elías propone entonces que los que adoraban a Baal construyeran un altar, y él iba a construir también un altar, y él les dijo: sobre quien desciende el fuego, ese será el Dios, el verdadero Dios, y al Dios al que todos serviremos. ¿Y sabe cuál fue la respuesta que tuvo Elías de su altar? El fuego descendió en ese altar que hizo Elías. En otras palabras, el altar que levantó y edificó Elías, un profeta de Dios que conocía a Dios, que adoraba al verdadero Dios, que servía al verdadero Dios, tuvo la señal de aprobación de su altar, de la edificación de su altar. Y me surgen algunas preguntas. Dios aprobó el altar de Elías, porque ahí descendió el fuego. Y el fuego que descendió ahí, el pueblo lo vio claramente, y dice la Escritura que el pueblo se arrepintió. Y dijeron: wow, el verdadero Dios al que debemos de adorar es el Dios de Elías. Y entonces Elías dijo: vayan tras los profetas, tráiganmelos. Y una vez que se los llevaron a Elías, ¿sabe qué hizo? Los degolló a todos, acabó con ellos. Pregunta: ¿por qué el día de hoy Dios no está contestando nuestras oraciones con el fuego de su aprobación como lo hizo con Elías? ¿Por qué? Porque posiblemente nuestras oraciones no son oraciones de gratitud a Dios. Porque posiblemente nuestras oraciones no son oraciones de alabanza y de adoración a Dios, sino son oraciones de queja a Dios. Por eso Dios no está aprobando con el fuego de su presencia nuestras oraciones. ¿Ya te habías dado cuenta? ¿Por qué Dios no está hoy contestando con el fuego de su aprobación
algunas de las decisiones que cada día hacemos y que tienen que ver con nuestros proyectos, con nuestros altares personales que luego levantamos. Porque muchos de esos altares que luego levantamos no van a glorificar a Dios, van a ofender a Dios. ¿Por qué Dios no está aprobando con fuego mensajes de muchos que se dicen ministros de Dios? ¿Por qué Dios no está aprobando esa clase de mensajes como aprobó el mensaje que Elías lanzó sobre el pueblo de Israel y los desafió a que probaran a Dios? Si Dios es el verdadero Dios, síganle a Él. Y si Baal, síganlo a Él. Pero va a haber una señal, será el fuego. Dios aprobó el mensaje de Elías. Dios aprobó el desafío de Elías, pero la pregunta es, ¿por qué el día de hoy, detrás de muchos púlpitos, Dios no está aprobando muchos mensajes que salen de detrás de los púlpitos? Porque son mensajes que no están llamando al arrepentimiento a la gente, porque son mensajes que lo único que están haciendo es removerle la codicia a la gente, buscando de Dios solamente las cosas materiales y no buscando de Dios el verdadero arrepentimiento y el quebrantamiento en la presencia de Dios. Por eso el fuego de la aprobación de Dios no está en muchos mensajes el día de hoy detrás de muchos púlpitos. Por esa razón, hermanos. ¿Cuántos ministros el día de hoy han construido grandes y costosos altares y edificios, pero lamentablemente en ninguno de esos altares o de esos edificios hay profetas de Dios como Elías que estén llamando que descienda el fuego de Dios sobre ellos? ¿Ya se había dado cuenta de eso? Y usted los puede ver en la televisión y puede ver auditorios exuberantes. Pero mi pregunta es, ¿dónde están los profetas como Elías que están haciendo que el fuego de Dios descienda con su aprobación? ¿Dónde están? Muchos de ellos, lamentablemente, el día de hoy han cambiado radicalmente el mensaje de la cruz de Cristo, que lleva a los pecadores a un genuino arrepentimiento, por un mensaje de dicha, felicidad, prosperidad material, y donde le hablan a la gente, ven y pacta. Y todo en base al dinero y no en base a desafiarlos a vivir una vida de santidad. Esos son los profetas que el día de hoy están lanzando mensajes que no están haciendo nada en el corazón de la gente. Nada. ¿Dónde está el fuego que necesita ser avivado, hermanos? ¿Por qué justo en este tiempo de mayor necesidad en la iglesia contemporánea es que ha escaseado la palabra de Dios y el fuego que descienda del cielo? ¿Por qué? Porque a la gente que está dentro de las iglesias el fuego se le apagó, y el problema es que no quieren el fuego de la presencia de Dios, no quieren el fuego que los lleve al arrepentimiento, quieren un fuego emocional, quieren un fuego de sentimientos, quieren un fuego solamente de querer ver las cosas que están delante de nuestros ojos, no quieren ver las cosas celestiales que tienen valor eterno, solamente quieren ver lo que está delante de ellos, no quieren el verdadero fuego de Dios. Yo no sé cuántos aquí quieren el verdadero fuego de Dios. Si tú verdaderamente el día de hoy dices, yo quiero el fuego de Dios, escucha esto, hermano, serás quebrantado, serás humillado, serás probado. Porque nuestra vida es probada a través del fuego, ¿sí o no? ¿Cuántos el día de hoy están llamando a los grandes evangelistas, a los grandes apóstoles, doctores y cantantes famosos para que llenen esos grandes lugares de gente que no está queriendo el verdadero fuego de Dios? Solamente están queriendo lo emocional. ¿Dónde está el fuego que necesita ser avivado, hermano?
Pablo le dijo a Timoteo: aviva el fuego de Dios. Hay muchos el día de hoy mega edificios o grandes edificios donde se congrega mucha gente. Yo les aseguro que si en esos grandes edificios descendiera el fuego consumidor de Dios, cayera sobre esos grandes altares, muchos saldrían de esos lugares diciendo: estos que se están arrepintiendo de sus pecados y se están volviendo a los caminos de Dios, ya se volvieron una bola de fanáticos religiosos y legalistas. Sin lugar a dudas, el fuego consumidor de Dios que caería sobre esos lugares, quedaría solamente un pequeño remanente de hombres y mujeres consagrados totalmente para Dios, si el verdadero fuego de Dios cayera en esos lugares. Cuando cae el fuego de Dios, el verdadero fuego de Dios, la presencia de Dios, escuchen hermanos, saldrían de ese lugar los adúlteros, saldrían de ese lugar los mentirosos, saldrían de ese lugar los fornicarios, saldrían de ese lugar los ladrones, saldrían de ese lugar los que están viviendo dobles vidas, saldrían de ese lugar todos aquellos tibios que le provocan náuseas a Dios, saldrían también de esos lugares los que aman solamente palabras suaves y elocuentes, predicaciones que solamente quieren escuchar, que les rascan el oído y sienten bonito. De esos lugares saldría toda esa gente cuando fueran expuestos al verdadero fuego de Dios. Hermanos, tiene que llegar el día en que nuestro énfasis principal deba de ser el fuego de Dios en nosotros. Muchos el día de hoy están pretendiendo hacer crecer a la iglesia en base a la aplicación de hormonas de crecimiento espiritual. Tradúzcase métodos, conciertos, terapias, lo que usted quiera ponerle. Quieren hacer crecer a la iglesia a base de todo ese tipo de métodos. ¿Se fija cómo a veces a los animales les inyectan estas hormonas para que crezcan más rápido? Así quieren hacer crecer a la iglesia el día de hoy, cuando el único que da crecimiento a la iglesia de Dios se llama Dios, Jehová de los ejércitos. Él es el único. Y es de ahí, del trono donde está Dios, que tiene que descender ese fuego de su presencia, que venga a darnos crecimiento y edificación espiritual, hermano. No es una hormona de crecimiento como métodos, terapias. ¿Cuántos hombres que se dicen cristianos el día de hoy están yendo con psicólogos que lo único que están haciendo les están sacando el dinero? Están yendo a terapias de psicología mundana donde lo único que está sucediendo los están llevando a un estado de confusión. En lugar de ir a la presencia de Dios, en lugar de ir a la palabra de Dios y decirle: Señor, no es el método lo que necesito, no es una terapia lo que necesito, no es un medicamento lo que necesito para salir de esta depresión. Lo que la gente el día de hoy necesita es ese fuego de Dios que nos cambia, es ese fuego de Dios que nos quebranta, es ese fuego de Dios que nos lleva a volvernos a sus caminos. Ese es el verdadero fuego que el día de hoy la iglesia está necesitando, hermanos. Ese es el fuego de Dios que la iglesia está necesitando, que nos lleve a volvernos a Él, a regresar a su palabra, a hacer de su palabra la lámpara que alumbre cada día nuestra vida. Y es ese fuego, hermanos, que necesita estar encendido cada día en nuestra vida, el fuego de su presencia. ¿Cuántos quieren ese fuego? Si usted quiere otra clase de fuego, hermano, aquí no lo va a encontrar. Aquí no lo va a encontrar. Queremos el fuego de su palabra que nos reta, que nos desafía. Yo eso es lo que quiero, hermanos. No sé usted.
Si usted es alguien que dice, el fuego de Dios se está extinguiendo en mi vida, venga aquí al frente hoy. Vengan aquí al frente. Si usted ha estado viviendo una doble vida, pero el día de hoy usted se quiere arrepentir y es ese fuego de Dios que va a consumir ese pecado en su vida, venga aquí al frente, hermanos, sin temor, con toda seguridad, con valentía, hermanos. El reino de los cielos sufre violencia, pero los violentos son los que lo están arrebatando. Pero si usted quiere seguir viviendo en la condición, en la vida que usted sigue viviendo o está viviendo, ahí quédese, hermano. Pero si usted quiere ese fuego de la presencia de Dios en este día y quiere salir cambiado y quiere salir transformado, ese fuego de Dios va a descender. Venga aquí al frente todo aquel que quiera el fuego de Dios. No le hace que nos llenemos, nos juntemos aquí. Vengan todos aquellos que quieren y anhelan el fuego de su presencia. Ven y dile al Señor, aquí en el altar del Señor, en el altar del sacrificio, ven y dile al Señor con convicción. Dile, Señor, consume todo pecado que haya en mi vida. Consume todas aquellas áreas que han estado socavando mi vida, que han estado trabajando y me han hecho ser una persona solo de apariencia. Pero interiormente estoy tan débil, soy tan frágil. Si tú quieres que el Señor en esta hora venga y llene tu vida con el fuego de su presencia y salgas de este lugar completamente fortalecido, ven aquí al frente. Quiero decirles una cosa, hermanos, todos los que están viniendo aquí, el compromiso de recibir de ese fuego de Dios en nuestra vida es muy fuerte, hermanos. Es muy fuerte. El compromiso de recibir ese fuego de su presencia nos debe llevar a darle completamente nuestra vida a Él y decirle, Señor, nada de este mundo me importa. Nada de este mundo quiero. Lo único que quiero es que venga tu fuego sobre mí, Señor. Y ese fuego empezará a consumir y a quemar cualquier obra que a Dios no le agrada. Y Él lo sabe. Y Él nos conoce. Y Él sabe lo que necesitamos. Más que lo que yo te pueda decir en esta tarde. Cierra tus ojos ahí en tu lugar. Pon tu fuego en nosotros, Señor. Hemos venido, Señor, ante ti en esta hora. Y pedimos, Señor, que un corazón contrito y humillado sea la muestra, Señor, de que tú has derramado en nosotros el fuego de tu presencia, Señor. Derriba todo santuario muerto en nosotros, Señor. Límpianos, Señor, con el verdadero fuego que descienda de tu trono, Señor. Habla con Él por unos momentos y dile, Señor, aquí está nuestra vida rendida a ti. Derriba, Señor, de nosotros todo aquello, Señor, que no nos sirve. Orgullo, soberbia, autosuficiencia en nosotros, quítalo, Señor, quémalo con el verdadero fuego de tu Espíritu Santo, Señor. Toda obra de la carne en nosotros, Señor, consúmela. Que tu fuego ponga evidencia, Señor, de nuestros pecados. Oh Señor, enciende nuestra vida como en un horno, consúmenos. Consume nuestra vida, Señor. Aviva el fuego, Señor, de los dones que has puesto en nosotros. Oh Señor, pon en nosotros
el fuego de tu Espíritu Santo. Levanta tus manos a Él y dile: Señor, aquí está nuestra vida. Haz cosas nuevas en nosotros, Señor. Llévanos a nuevos niveles, Señor, en tu presencia. Oh, cuánto necesitamos ese fuego que nos confronta. Cuánto necesitamos tu palabra, Señor, que es como llama de fuego. Cuánto necesitamos, Señor, de tu presencia en nosotros, que nos consumas, que permanezca tu presencia encendida cada día, constante y continuamente, de tal forma que podamos desearte más a ti que a las cosas de este mundo, Señor. Necesitamos, Señor, el fuego de tu presencia que nos haga vivir una vida ardiente, una vida ferviente, una vida apasionada y entregada a ti solamente, Señor. Haz lo que tú quieras hacer, Señor, en nosotros. Haz lo que tú quieras hacer con nosotros, Señor. Aquí estamos. Tú compraste nuestra vida, Señor, y pagaste un precio muy alto. Fue tu sangre, Señor. Fue tu sangre derramada en esa cruz. Consúmenos, Señor, con el fuego de tu presencia. Adoremos al Señor, ofrezcámosle a Él una ofrenda de adoración que surja de lo más profundo de nuestro corazón. Vamos a adorarle a Él. Estamos, Señor. Aviva hoy mi corazón. Aviva hoy la llama de mi corazón. Te necesito. Te necesito. Avívame.